Veamos el videito de Alex PH que no vimos ayer, ¿eh? No entiendo. En 1980. Casos oscuros que investigué en 2025. Vamos a ver, ¿eh? Pero a cada rato le cambia la ropa. 4 Carl ¿Cierto que a Maduro a cada rato le cambiaba la ropa? No. De un lado al otro estaba con otra ropa nueva. Y en 4 horas estaba con ropas diferentes. Eso es cierto, ¿eh? Yo ya les digo, el que estaba con esa ropa no era Maduro, era el Chocas, ¿ah? No era Maduro, era el Chocas, solo que se equivocaron. Se equivocaron y le cogieron al Chocas, solo fue eso, ¿ah? No fue otra cosa. Suche, que estaba a punto de dar un gran paso. Verán, Carl era un gran acróbata que buscaba ser uno de los más grandes, así que tuvo una idea. Fabricar un objeto en el cual pudiera meterse para caer desde una gran altura. Meses después Ya. construyó este gran barril rojo y poco después hizo su primera prueba en las cataratas del Niágara. El barril rojo cayó a gran altura y Carl salió ileso. A pesar de que Se metió en un barril rojo. fue multado, Carl logró ganar más fama y dinero. Y esto nos ¿Por qué lleva a tenía el barril 1985. rojo para que no se haga daño? El 19 de enero, Carl convenció a una compañía de financiar un truco. Esta vez el barril sería arrojado desde el techo a unos 55 metros de altura, sobre un tanque de agua a unos 4 metros de diámetro. El truco era Hoy se va a hacer licuado, ¿ah? Le copió al chavo. tan peligroso que incluso Louis Caníbal, otro acróbata que hacía el mismo tipo de hazañas, le advirtió a Carl que no lo hiciera. Pero aún así, Carl no escuchó y siguió adelante. Hasta la próxima. Se va a dar durísimo, ¿ah? Se va a dar durísimo el juego. Apenas unos segundos Uy, explotó el después tanque, de ¿ah? que el barril llega hasta lo más alto, hubo un error de cálculo. Ahora, cuando el barril subió, comenzó a dar vueltas sobre los cables donde estaba enganchado. La idea era Uy, pobrecito, que se quien hizo. controlara el dispositivo debía esperar a que el barril dejara de girar y luego soltarlo. Y lo Pero soltaron en vez de antes. eso, el barril fue liberado apenas unos segundos luego de llegar hasta lo más alto. Mientras caía, giró fuera de control y golpeó el borde del tanque. El impacto fue brutal y una hora después, Carl falleció. Lo más triste es que nadie en el estadio se dio cuenta de la gravedad de lo que había ocurrido. Entrevistaron a personas después del evento y todos pensaban que aún estaba vivo. ¿Conocen los Pocky? Esos palitos de galleta cubiertos con chocolate. Bueno, son hechos por Glyco. Ah, pero otra vez me van a hablar. Oigan, ya hemos visto este tema varias veces, lo de Glico, ¿ah? Una de las compañías de alimentos De la más historia más rara que nunca ha habido los culpables, grandes ¿ah? de Japón. Pero detrás de este dulce inocente hay una historia oscura. Verán, en 1984 alguien secuestró al presidente de Glyco. La noche del 18 de marzo de 1984, A los que no sepan, ya vimos todo esto, ¿ah? varios hombres enmascarados entraron a la casa de Katsuhisa Sasaki en Osaka. Lo sacaron de la bañera, ataron a toda su familia y luego se lo llevaron a un almacén. Ahí lo amarraron en un poste. Poco después, un ejecutivo de Glyco recibió una llamada dirigiéndolo a una cabina telefónica, donde había una nota de rescate. 1.000 millones de yenes a cambio de tener a su presidente de vuelta. La policía comenzó una investigación, pero días después Sasaki logró escapar. Y aquí es cuando todo se vuelve extraño. Ahora, la policía no logró descubrir quién estaba detrás del secuestro. Entonces comenzaron a recibir cartas de alguien que se hacía llamar el monstruo con 21 caras. El monstruo de las La 21 primera caras. carta se burlaba de la policía. Los llamaba inútiles, los acusaba de robar impuestos, les daba pistas sobre cómo resolver el crimen. Por ejemplo, les dieron el color del auto en el que secuestraron a Sasaki. Y además dejaron otros detalles que solo los secuestradores podrían saber. Pero esto fue solo el comienzo. Verán, el monstruo con 21 caras comenzó a enviar cartas a la prensa, noticieros y otras compañías de alimentos. También provocaron incendios en instalaciones de Glyco. Amenazaron a otras empresas y luego enviaron una carta a Morinaga, otra compañía de dulces. La carta confesaba que habían colocado 20 cajas de dulces con cianuro en estantes de tiendas a lo largo de todo Japón. La policía pudo encontrarlas todas, pero aquí está lo extraño. Las cajas tenían estas etiquetas grandes que decían contener cianuro y que no debían ser consumidos.
así que quizás el monstruo de 21 caras no quería hacerle daño a nadie, pero aún así había pánico en Japón. Ahora, la única pista al día de hoy son grabaciones de un hombre en Osaka colocando dulces con cianuro en los estantes, pero este hombre jamás ha sido identificado, además de que solo podría ser uno de varios culpables. La campaña de acoso continuó hasta 1985. Había cartas extrañas y amenazantes a departamentos de policía, compañías de alimentos y medios de comunicación. Pero luego ocurrió algo peor. El jefe de policía Él Shushi solito, Yamamoto fue relevado de su posición debido a que no pudo resolver el caso. Es que esta historia no digo muchas cosas porque ya la vimos completita. Y horas después se quitó la vida. Dicen que fue por la vergüenza de no haber podido capturar al grupo. 5 días después, el monstruo con 21 caras regresó y envió su última carta. En ella se burlaba de la muerte de Shoji. También decían que habían terminado de acosar a compañías de alimentos y finalmente se despidieron diciendo que dejarían de jugar con la policía. Desde entonces nadie sabe quién era el monstruo con 21 caras. Lo que no explican es que las empresas perdieron millones y millones de dólares aquí, ¿eh? En los años 60 Estados Porque empezaron a retirar toditos los productos, todito los productos para ser evaluados uno por uno y tanta cosa en Japón y todas esas cosas. Si hubiera pasado eso aquí en Latinoamérica, hubiese encontrado con 4, y ¿eh? la Unión Soviética Una persona sola. El espacio. Querían ser el primer país en enviar un hombre fuera de la Tierra y ser los primeros en llegar a la Luna. Ahora, en 1961, la Unión Soviética logró ser el primer país en enviar a un hombre al espacio, un hombre llamado Yuri. Debido a esto, Estados Unidos decidió presionar y esforzarse más. Con esto nació el programa Apolo. Fue uno de los proyectos más costosos de la historia. Ahora, el programa Apolo fue una serie de misiones que se hicieron en los siguientes años. En él participaron más de 400,000 personas y docenas de astronautas. La gran mayoría de estas misiones resultaron bien, pero pocos conocen lo que ocurrió en la primera misión. Ahora, Apolo 1 se lanzaría esto es en febrero de 1967. la primera misión en Apolo 1. Sería la primera misión en poner al hombre en la luna. En la tripulación había 3 miembros, el comandante Gus Grimson, Edward White y Roger Caffey. Los 3 pilotos estaban ansiosos por darle la victoria a su país. Sin embargo, no imaginaban que este sería su último vuelo espacial. El 27 de enero de 1967 era un día como cualquier otro, pero estaba a punto de convertirse en uno de los momentos más oscuros de la NASA. Durante esta prueba, Gus, Edward y Roger entraron al módulo de comando, una sección donde los astronautas se sientan durante el vuelo y que contiene una gran cantidad de oxígeno. Ahora, podríamos pensar que esto es algo bueno, ¿cierto? Bien, en este caso, no tanto. Verán, de las 400,000 personas trabajando en el proyecto, hubo muchas que advirtieron sobre los riesgos de tener tanto oxígeno aquí. Pero las personas a cargo del proyecto decidieron que esta era la mejor opción. El problema es que nadie se aseguró de revisar bien el módulo. Un error muy grave, porque de haberlo hecho se hubieran dado cuenta que había cables defectuosos. ¡Uy! La prueba Va a explotar. Un cortocircuito que causó una chispa. Así que combinando esto con la gran cantidad de oxígeno en el interior, ocasionó un incendio terrible. Pero lo peor fue cuando la tripulación se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. O mejor dicho, cuando se dieron cuenta que estos serían sus últimos momentos con vida. Verán, debido a la cantidad de oxígeno dentro del módulo, en el interior se acumulaba una gran cantidad de presión. Como mecanismo de seguridad, el módulo tenía una puerta que únicamente se podría abrir desde adentro. Esto para evitar accidentes. Así que era imposible intentar forzar la puerta a abrirse desde afuera. Lo que parecía ser un mecanismo de seguridad en realidad terminó convirtiéndose en un gran error. El personal intentó hacer todo lo posible por sacar a los astronautas. A pesar de todos los esfuerzos, nadie pudo escapar. Luego del suceso, los investigadores estimaron que la temperatura al momento del accidente fue de 1400 grados Celsius. Chicas. No hubo ninguna posibilidad de sobrevivir a esto, pero lo más aterrador del caso es la foto final. Aquí podemos ver los trajes carbonizados. Lo peor de todo es que esta fue una falla que era fácilmente previsible.
Y la razón principal de haber omitido esto fue por la presión de ganarle a la Unión Soviética. Pues Después del salvaje, ¿ah? fallo, la NASA tuvo que enfrentarse a la presión. El programa Apolo se Salvaje. detuvo casi 20 meses. La nave espacial tuvo que ser rediseñada. Ahora, mucha gente dice que Gus, Edward y Roger perdieron sus vidas por el bien del país. Pero realmente esto no fue un accidente, sino una consecuencia del ego detrás de todo el Más que un accidente y todo eso, esto es una negligencia. Era algo que se podía evitar y todas esas cosas. Es una negligencia. proyecto. En julio de 1974, una niña de 12 años caminaba por las dunas Race Point en Princetown, Massachusetts. De pronto su perro se adelantó olfateando algo entre la arena. La niña lo siguió y lo que encontró ahí fue un cuerpo. Estaba envuelto en una toalla blanca. Este se encontraba en estado de descomposición avanzada. También mostraba señales de violencia extrema. Pero además, quien hizo esto se aseguró de deshacerse de todas las partes que pudieran confirmar la identidad de esta persona. Así que esto demostraba que había un plan elaborado. Durante casi 50 años fue un caso sin resolver, conocido como la Dama de las Dunas, uno de los misterios más antiguos de Este sí no hemos visto este caso. Massachusetts. Un video más Ahora, aquí grande. surgieron varias pistas, pero todas llevaban a callejones sin salida. Se hicieron exhumaciones, reconstrucciones faciales, comparaciones con miles de desaparecidos, y nada funcionó. Nadie sabía quién era esta mujer, ni quién le hizo esto. Ahora, en los años 70 no existían bases de ADN ni las técnicas forenses que existen hoy, pero eso nos lleva a octubre del 2022, donde todo cambió. El FBI Descubrieron. identificó a esta mujer usando genealogía genética, es decir, combinaron su ADN con árboles familiares públicos. La mujer resultó ser Ruth Marie Terry, de 37 años y originaria de Tennessee. Esta fue la primera gran pista del caso. Ahora la pregunta era, ¿quién estaba detrás del crimen? Bien, la investigación llevó al FBI a un hombre llamado Guy Rockwell Moldavin. Ruth y Guy se casaron apenas 5 meses antes del crimen. Ahora, Guy había sido el principal sospechoso en la desaparición y muerte de su otra esposa y su hijastra en Seattle durante el año 1960, pero nunca lo condenaron. Tras confirmar el matrimonio, los viajes de la pareja y que Ruth cortó contacto con su familia después de estar con él, las autoridades concluyeron oficialmente en 2023 que Guy fue el responsable de su fallecimiento. Solo que había un inconveniente. Guy falleció en 2002, así que aunque confirmaron que él estuvo detrás de todo, nunca pudo ser llevado a un juicio. Es un caso donde la justicia llegó, pero era muy demasiado tarde. El 28 de febrero de 1989 en Miyakojima, un pueblo de Japón, una maestra de primaria de 23 años regresa a su apartamento en un edificio de docentes después de un gran día de trabajo. La chica va al baño, de esos baños japoneses tradicionales que están al ras del suelo. Pero entonces nota algo. Debajo del baño, apenas visible a través del hueco, había un zapato negro. Así que cuando la chica ve esto, avisa a la policía. Y más tarde, cuando los rescatistas se fue por el baño, inspeccionan el sistema séptico bajo el baño, encuentran algo. Un cuerpo atorado en el acueducto. ¿Cómo se puede meter a alguien ahí o qué? Era Naoyuki Kano, un chico de 26 años. Era empleado de mantenimiento de la central nuclear local y miembro del grupo juvenil del pueblo. Pero aquí viene lo raro. Verán, Naoyuki llevaba desaparecido desde el 24 de febrero. Su coche había sido encontrado abandonado cerca de una granja. Los investigadores estiman que falleció el 26 de febrero, pero lo más extraño de todo era la posición de su cuerpo. Ahora, la cámara séptica medía unos 107 centímetros de alto. Cuando lo encontraron, estaba colocado de forma horizontal. La posición de su cuerpo era antinatural. Para muchos, ¿cómo te metes ahí? Era difícil ¿Cómo creer le meten que ahí? Naoyuki se hubiera colocado así por cuenta propia. Pero luego descubrieron que Naoyuki no tenía señales de violencia, así que la policía concluyó que falleció por hipotermia. Ahora, la teoría es que Naoyuki había entrado al sistema de tuberías para poder espiar mujeres en el baño, pero se quedó atascado y no pudo salir. Solo que muchos en el pueblo nunca creyeron esa versión. Es decir, las dimensiones del tanque y la posición del cuerpo hacían muy difícil de creerla. Además de esto, uno de los zapatos de Naoyuki se encontró fuera del sistema de tuberías, en una zanja a varios metros del edificio. Pero no pudo ni pedir ayuda. Qué raro esto.
lo que para muchos significa que lo que le pasó a Naoyuki fue fuera de las instalaciones. Pero hay algo más raro. Se dice que Naoyuki conocía a la maestra que lo encontró. Fue a través de su novio. Se dice que Naoyuki incluso la había ayudado con llamadas de acoso telefónico. Y esto nos lleva a la siguiente teoría, que quizás alguien que quería vengarse de él lo obligó a entrar aquí, o que lo atacó antes, y luego lo colocó aquí para simular un accidente. En 2004 el caso se cerró. Oficialmente no se considera un asesinato, pero para muchos sigue siendo Hola un FLV, misterio ¿cómo sin resolver. estás? Qué raro este caso, ¿ah? Qué raro. ¿Y saben qué es más raro? ¿Por qué tienen esas tuberías tan grandes en los baños los japos? El 26 de junio Nunca había visto esas de tuberías 1995, la policía que hasta estatal que puede entrar una persona de ahí. Virginia llega a investigar un accidente Gracias por esa automovilístico. suscripción. Frente a ellos hay una furgoneta que se salió de la carretera. Al interior hay 2 pasajeros sin vida. Ahora el conductor fue identificado. Era Michael Lee Hager, de 21 años, estudiante de la Universidad de Carolina del Sur. De acuerdo con el reporte, Michael se quedó dormido mientras conducía en un viaje de regreso. El problema es que el segundo chico no fue tan fácil de identificar. El accidente fue tan terrible que quedó irreconocible. Las únicas pistas estaban en el sitio del accidente. El chico tenía entre 16 y 21 años. Cabello largo, castaño claro. Un tatuaje casero de una estrella de 5 puntas en el brazo izquierdo. Llevaba unos jeans y una camiseta de Grateful Dead. Y en su ropa encontraron algo más. Una nota. Esta decía: para Jason, siento que tuviéramos que irnos. Nos vemos. Caroline O y Caroline T. Ahora, la nota venía con 2 boletos de conciertos de Grateful Dead. Estaban fechados entre el 24 de junio de 1994 y el 25 de Parece junio una de nota 1995. Junto a la nota había un número de teléfono, pero a pesar de todo esto, la policía no pudo resolver el caso. Con el tiempo la gente empezó a llamarlo Grateful Doe. Verán, en Estados Unidos, cuando una persona no puede ser identificada, se le da el nombre genérico de John Doe. En este caso, el chico llevaba puesta una playera de la banda que mencionamos, Grateful Dead, y fue así como se ganó este apodo. Ahora, durante años el chico continuó sin ser identificado. Nadie sabía quién era. La familia del conductor no tenía idea de quién era esta persona. No sabían por qué su hijo estaba conduciendo con él. Con el paso del tiempo se crearon varios bocetos, reconstrucciones y retratos de la supuesta apariencia de esta persona. Después de que comenzaron a circular estas imágenes, comunidades de Reddit, Imgur y Facebook comenzaron a investigar. Primero difundieron una reconstrucción. Esta era más detallada, e incluso pusieron el tatuaje y los boletos en ella. Ahora, gracias a la circulación masiva de esta imagen, una persona que conocía a alguien llamado Jason Callahan reconoció el parecido, así que contactó a estas comunidades. Esta persona dio más fotos de Jason, y todas coincidieron con la reconstrucción. Poco después, la familia de Jason terminó viendo las publicaciones, así que decidieron hacer una prueba de ADN. En diciembre del 2015, casi 20 años después de todo, se confirmó que aquel pasajero misterioso era Jason Patrick Callahan, de 19 años, un chico de Myrtle Beach en Carolina del Sur. Pero aquí viene la parte más triste de esta historia. Sí, porque ¿cómo no le van a identificar al muchacho? 20 años, date cuenta, 20 años. Jason ni siquiera consideraban la posibilidad de que su hijo hubiera fallecido. Su madre pensaba que Jason estaba viajando en la carretera, siguiendo el paso de su banda favorita, Grateful Dead. Pero por eso durante 20 años como desaparecido. La última vez que Jason y su madre se vieron fue en 1995, un par de meses antes del incidente. Es un caso sorprendente y al mismo tiempo triste. Fan Majin nació en 1996 pero durante 20 años estar 1976 en Hong Kong. Fue abandonada cuando era niña, pero su historia se convirtió en una de las más oscuras del país. Fan creció en un orfanato, pero le expulsaron al cumplir los 15, que era la edad límite. Sin hogar, terminó viviendo en la calle y poco a poco cayó en adicciones. Pasó por varios trabajos hasta que es el que ya vimos del Hello Kitty, es el caso de Hello Kitty. Chan Man-yok, miembro de la triada Washing Wo, un grupo criminal peligroso.
Verán, entre 1997 y el 99, Fan le robó $4,000 a Chan. Sí, este es Un el gran caso error. de Hello Kitty. Ahora, cuando Chan se dio cuenta, obligó a Fan a pagarle todo, pero esta no pudo hacerlo. Solo le devolvió una parte del dinero, así que Chan decidió darle una lección. En marzo de 1999, Chan junto con 2 hombres y una chica de 14 años se llevaron a Fan para encerrarla en un departamento. Chan le dijo que la mantendría cautiva hasta que pagara la deuda, pero eso solo era una excusa. Verán, Fan estuvo un mes cautiva, y lo que ocurrió en este departamento fue brutal. Fue tan terrible que perdió la capacidad de caminar, y poco después falleció. Luego de esto, sus agresores no sabían qué hacer con ella, así que su idea fue deshacerse de toda evidencia. Para esto desmembraron el cuerpo, y hirvieron los restos, y finalmente cosieron su cabeza dentro de una muñeca. Y para los que no sepan, hasta comieron con la misma cosa que estaban meciendo su cuerpo en agua hirviendo. Con eso también estaban preparando su comida. De Hello Kitty grande. Un par de meses Eran después, salvajes, en mayo de ¿no? 1999, Ya lo Afong, veo. la chica que participó en el crimen, fue a la policía. Decía que era atormentada en sus sueños por Fan. Luego contó todo lo que pasó y llevó a la policía al departamento. La policía registró el lugar y no tardaron en encontrar la muñeca de Hello Kitty, con los restos aún en su interior. Los 3 hombres fueron condenados por homicidio. Afong, en cambio, quedó libre por colaborar como testigo. El caso quedó marcado como uno de los más perturbadores de Hong Kong y es conocido como el asesinato de Hello Kitty. Este video de junio del 2013 es de una cámara de seguridad Corren así. y muestra a una niña y un hombre caminando en un Walmart. Es que este caso de Hello Kitty es igual que el caso de en Japón mismo, lo de los yakuzas de Japón, lo de la chica que no le gustaba y se la llevaron y pasó un montón de personas y como 100 testigos y todas esas cosas y nadie dijo nada. Todo Es se muy ve parecido, normal, ¿ah? pero la historia de fondo es perturbadora. La niña del video es Cherish Lily Periwinkle, de 8 años. El hombre con ella es Donald James Smith. Todo comenzó un par de horas atrás. Verán, la madre de Cherish, llamada Rain, estaba con sus 3 hijos en una tienda de descuento. Ahora, Rain no tenía mucho dinero y siempre luchaba por Yuko mantener a sus Furuta hijos. ese, el caso de Yuko Ese día Furuta estaba ese. buscando algo de ropa para ellos. Aquí es cuando aparece Donald. Ay, se la lleva. Este se acerca a Rain y comienza una conversación. Un par de minutos después se llevan bien y Donald le dijo que tenía una tarjeta de regalo de Walmart de $150. Así que se ofreció para llevar a Rain y sus hijos a comprar ropa a Walmart. Rain aceptó este gesto amable, o lo que parecía hacerlo. Verán, en realidad Donald había salido de la cárcel 3 semanas antes. Era un depredador con un gran historial criminal hacia menores desde los años 70. Durante 2 horas, Rain y los niños estuvieron caminando a su lado por Walmart. Donald los fue engañando poco a poco, hasta que Rain confió totalmente en él. Pero a las 10:30 todo cambió. Donald le dijo a Rain que llevaría a Cherish al McDonald's que estaba dentro de Walmart para comprarle comida. En este punto, Rain confiaba ciegamente en él, así que dijo que estaba bien. Pero Donald y Cherish nunca fueron al McDonald's. Las cámaras de seguridad los grabaron caminando hacia la salida y luego mostraron a Donald metiendo a Cherish a su furgoneta blanca para luego huir. 30 minutos después, Rain se dio cuenta de que la habían engañado. 30 minutos. Llamó a la policía y 4 horas después emitió una alerta Amber, pero era muy tarde. Cherish fue encontrada la mañana siguiente cerca de un arroyo. Estaba sin vida. La policía no tardó mucho en encontrar a Donald. En 2018 fue declarado culpable de secuestro, abuso sexual y asesinato. Fue sentenciado a pena de muerte y actualmente está en el corredor de la muerte de Florida. Pero Existía un sitio web. Pero esto no es culpa del mismo estado de mismas leyes de ese estado, ¿qué? Porque ya tenía bastante antecedentes, ya ha estado ya bastante tiempo en la cárcel y lo dejaron libre, ¿ah? Le dejaron libre. 3 días hizo una cosa macabra. Llamado Poorly Planned Comics. Por eso a veces dicen que a los... A ver, yo también creo lo mismo, ¿ah? Que a los... Estas personas, asesinos seriales y todas esas cosas,
Jamás deben de ver la calle de nuevo cuando les meten a la cárcel. Creado por un tal Jack Masters. Ahora este webcómic fue creado en 2007, pero eliminado hace unos años. Aún existen algunos archivos en internet, pero hay una historia terrible detrás. Verán, el sitio presentaba varios cómics con diferentes historias y personajes. Era difícil encontrar sentido a estos cómics hechos en Microsoft Paint. Ahora el sitio se fue expandiendo hasta el año 2010 aproximadamente. Un tema recurrente es que los personajes de las historias rompían la cuarta pared, así que los veíamos discutir con el autor. Digamos que era como si el cómic se desarmara ante todos, por así decirlo. El cómic a veces mostraba buena idea, un tono filosófico, con referencias a la conciencia, arte, la obsesión y la salud mental. Pero es aquí cuando el tono cambia. A lo largo de la serie se creó algo así como un rompecabezas secreto, que hasta el día de hoy nadie ha resuelto totalmente. Y todo esto nos lleva a lo más notable de esta mega historia, el último cómic titulado El Final. Verán, esta parte de la historia habla del final de la vida del autor, o más bien es una nota de desvivimiento. En su última nota Jack dice: si estás leyendo esto, estoy desvivido. El cómic es mi última voluntad y testamento. Postdata, si quieres saber por qué me desviví, la historia está aquí, aunque es larga. El problema es que el documento que Jack dejó es difícil de entender. Es largo y difuso. Consiste en una colección de correos electrónicos y notas donde habla de sus obsesiones y conflictos con otros creadores. Y aquí empezamos a darnos una idea de su obsesión. Verán, Jack quería crear uno de los mejores webcomics, pero constantemente se obsesionaba con otros creadores con ideas similares. Para Jack, todo aquel que hiciera algo similar a lo suyo le estaba robando. Esto fue escalando al punto donde imaginaba conspiraciones en su contra. Tenía problemas mentales. Paranoico, y cuando no pudo más, colapsó. Al inicio muchos pensaron que esto podría ser una historia falsa, pero luego ocurrió algo. Alguien descubrió un obituario en Madison, Wisconsin. Este confirmaba el desvivimiento de un tal Jack Masters. El obituario incluye la fecha, edad y otros detalles que parecen encajar con la nota final del autor. Así que todo indica que es una historia real. Y esto es lo desgarrador. Jack mostró su talento en decenas de piezas de internet, pero por otro lado había alertas, paranoia, obsesión y el tormento en su interior. En este video de seguridad, un hombre en un aeropuerto parece buscar una forma de salir. Ahora, para dar contexto, esto pasó la noche de Año Nuevo del 2024. El hombre que vemos es Kyler Effinger, de 30 años. Esta noche Kyler tomaría un vuelo para ir a visitar a su abuelo enfermo, pero hubo un error, o más bien varios errores. Todo se fue acumulando, y a eso de las 9:50 el gerente de una tienda reportó un incidente con un pasajero, Kyler. Apenas llegó sintió que algo no estaba bien. El personal de seguridad lo vigilaba demasiado. Poco antes de abordar lo detuvieron para interrogarlo. Le dijeron que era una amenaza. Ahora Kyler no entendía por qué lo trataban así que comenzó a ponerse nervioso y a enfadarse. Intentaba explicar que solo iría a visitar a su abuelo, pero la seguridad insistía en que no era cierto. Gracias a esto, Kyler perdió su vuelo. Esto lo alteró aún más, así que llamó a su padre, y cuando su padre lo escuchó al teléfono, supo que algo iba muy mal. Verán, Kyler tenía trastorno bipolar. Llevaba una década lidiando con esto. La familia sabía reconocer las crisis de Kyler. Se ponía irritable, nervioso y acelerado. Así que cuando su padre lo escuchó al teléfono, supo que Kyler estaba entrando en una de estas crisis. Pero luego vino lo más inquietante. Las cámaras del lugar mostraron a Kyler intentando abrir puertas y ventanas. Luego lo vemos bajar por unas escaleras, hasta que finalmente encuentra una salida. Ahora la seguridad lo estaba persiguiendo, pero cuando cruzaron la puerta de salida que Kyler había usado, ya no estaba. Solo encontraron su ropa y zapatos. Poco después, a eso de las 10:10, un piloto avisó que había visto a alguien cerca de una plataforma. Aquí es cuando comienzan a revisar las cámaras de seguridad y descubren algo. Un video donde se ve a Kyler corriendo por la pista, directo hacia un avión en movimiento. Esto es lo último que alguien vio de él. Poco después revisaron el avión, pero era tarde. Kyler se había metido al motor del avión y jamás tuvo oportunidad de sobrevivir. Nadie alcanzó a detenerlo antes de que fuera tarde, así que muchos se preguntan si esto fue una falla de seguridad o una crisis que nadie supo manejar.
Luego del incidente, la familia de Kyler pidió que su historia se conociera para mostrar la importancia de tratar este tipo de trastornos. Salvaje, ¿ah? Pero bien, si Le dio un ataque psicótico, se podría decir, o bipolar, ataque bipolar, y le terminó en una turbina de avión salvaje, ¿ah? Salvaje.